Hola, buenos días, estimados estudiantes. Em, el día de hoy les voy a subir esta clase que es una presentación del texto que ustedes tenían que leer para hoy, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Este texto es una obra del intelectual martinico Frantz Fanon, que es un pensador de la descolonización, un pensador del antiimperialismo, eh, que vivió en la primera mitad del siglo XX y que era médico de formación. Estudió psiquiatría y este texto es su tesis doctoral, donde trabaja temáticas como el racismo. Fanon se convirtió en un referente para el pensamiento latinoamericano y el pensamiento mundial, sobre todo en los años 60, justo después de su muerte, por un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Fanon ha sido muy estudiado en los últimos años, ha tenido un reposicionamiento teórico en la sociología, en la filosofía, en los estudios culturales, porque muchas de sus tesis trabajadas en este texto han vuelto a surgir, por ejemplo, con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, pero también con los movimientos de personas afrodescendientes en América Latina, en Brasil también y en el Caribe. Em, Fanon proviene de una familia de clase media, intelectuales. Va a tener su primera parte de la vida de la educación en Martinica, donde aprende francés, ¿verdad? Martinica es una isla que está cerca de Venezuela, un territorio colonial francés, eh, que fue poblado por colonos blancos y por esclavos negros durante 3 siglos. Es una isla que nunca va a llegar a la independencia, sino que va a adquirir un estatuto de departamento en la administración francesa. Entonces, este es uno de los temas más profundos de la situación en Martinica. Fanon va a participar en el ejército en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí vive por primera vez el racismo del territorio metropolitano, es decir, de Francia, de la región, del país Francia, ¿verdad? Puesto que al haber nacido y vivido los primeros años de su vida en Martinica, no tiene esa conciencia de estarse enfrentando a la Francia blanca, que es extremadamente racista, ¿verdad? Em, Ahí realiza sus estudios secundarios, ¿verdad? Después de la guerra, y va a especializarse en filosofía, pero también va a ser médico, va a estudiar medicina y va a estudiar psiquiatría. Y este análisis digamos, de la mente del colonizado va a formar parte de sus temas de predilección. Fanon se envuelve en la lucha de independencia de Argelia, trabajando con el Frente de Liberación Nacional, el FLN, y va a ser uno de los ideólogos de esa lucha contra el colonizador francés. En sus textos se puede ver la influencia de Hegel, de Merleau-Ponty, de Karl Jasper, de Kierkegaard, ¿verdad? Y también en la influencia de una revista que se desarrolló en los años 30 en París, que se llama Présence Africaine, que es una revista, Presencia Africana, que es una revista dirigida por dos intelectuales, un intelectual martinico, que es Aimé Césaire, y un intelectual senegalés, que es Léopold Sédar Senghor, y que fueron pensadores de un movimiento que se llamó el movimiento de la negritud, que era un movimiento que buscaba reafirmar la belleza, la importancia, la inteligencia de las personas negras, ¿verdad? Y enfrentarse al legado racista del pensamiento occidental.
Entonces, Fanon participa de manera muy intensa en la guerra de Argelia. Recordemos que era una provincia de Francia. Argelia fue conquistada por Napoleón y desde entonces, desde mediados del siglo XIX, era una provincia francesa. Ahí vivían cerca de 1,5 millones de franceses blancos y había casi 10 millones de lo que los franceses llaman indígenas argelinos, ¿verdad? Francia practicó contra los movimientos de liberación argelinos, Francia practicó la tortura sistemática contra los insurgentes argelinos. Este es uno de los frentes más simbólicos de la lucha anticolonial, porque Francia no quería darle la independencia a Argelia porque era una parte de su territorio y fue gracias a la lucha lucha militar de este Frente de Liberación Nacional que la independencia se logra en 1962. En Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon va a analizar los diferentes componentes de la experiencia colonial y va a desarrollar una reflexión sobre la experiencia subjetiva del colonizado, ¿verdad? Porque en una de los ejes ideológicos de la dominación colonial es la educación. Las personas negras en Martinica son consideradas por Francia como ciudadanos franceses y se les enseña el francés como lengua oficial, se les prohíbe hablar, digamos, el creol, que es como un dialecto, ¿verdad? Que desarrollaron los esclavos negros. Y y se esconde de cierta manera la dominación racial. Y es en el momento en que los martinicos viajan a Francia, ¿verdad? Donde son confrontados a el color de su piel. Y es ahí donde viven de manera más profunda el racismo y se dan cuenta de que vienen de un territorio que no es Francia, es decir, son considerados como ciudadanos de segunda clase. Entonces, en este texto, Fanon hace toda una reflexión sobre el proceso de racialización y cómo muestra cómo estos cuerpos racializados no tienen historia, ¿verdad? Hay que reconstruir esa historia de esos cuerpos, ¿verdad? Para entender la forma en que el racismo moderno se articula. Entonces, la primera parte del texto, Fanon nos habla de el negro y el lenguaje, ¿verdad? Y muestra cómo la presencia del francés, Cami, estoy tratando de grabar mi clase, ¿puedes dejar de golpear la bola, porfa? Feli, porfa, pedí las cosas como son. Entonces, el análisis de la parte del primer capítulo, que era un extracto de lo que tenían que leer para hoy, se llama El negro y el lenguaje y habla de cómo hay una importancia capital del manejo del francés en estas personas racializadas para ser consideradas como personas blancas, ¿verdad? Como seres humanos completos, ¿verdad? Y Fanon nos dice que hay un esfuerzo que se hace para romper con el creol que se considera una forma bastarda, digamos, del francés y que es la lengua que está asociada a la esclavitud, ¿verdad? Entonces, por eso Fanon afirma que el negro antillano, ¿verdad? Y todo hombre colonizado será más blanco, es decir, más se aproximará más al verdadero hombre, cuanto más suya haga la lengua francesa. Y aquí les puse una publicidad
que circulaba en Francia y en el Imperio francés hasta los años 40, 50, donde se asocia a las personas negras con el chocolate, ¿verdad? Y con el banano. Y hay una escritura del francés, esta YABON, ¿verdad? Es una forma de retomar el lenguaje oral al que se le asigna a las personas racializadas, ¿verdad? Es como una forma de retomar ese lenguaje que no es verdadero francés. Entonces se les expulsa, ¿verdad? A las personas que no manejan bien ese francés a una zona nos dice Fanon, del no ser, es decir, son como bárbaros, ¿verdad? Que no manejan la lengua. Recordemos que la etimología de bárbaro significa aquel que no habla griego, ¿verdad? Aquel que no se le entiende. Entonces, Fanon muestra cómo surgen, ¿verdad? ¿Cuáles son esos esquemas corporales que surgen de la relación colonial, ¿verdad? Y cómo la idea teórica de la igualdad entre las personas que estipula la Revolución Francesa no es tal en los territorios coloniales, ¿verdad? Revela el esquema racial y epidérmico racial, ¿verdad? Los cuerpos descritos no son sujetos de la política ni de la comunidad. En realidad, la pigmentocracia va a hablar Fanon, es decir, el acceso al poder a partir del color de la piel, ¿verdad? Y estas personas racializadas son excluidas también por el lenguaje, ¿verdad? Aquí les enseño un cartel, ¿verdad? Que usaban los canadienses de Quebec, donde dice, aquí estamos orgullosos de hablar francés, ¿verdad? Y entonces, uno de los problemas que tiene Martinica, como por ser esta isla que está a 8.000 kilómetros de Francia, pero cuya influencia francesa es enorme, ¿verdad? Es el poco desarrollo de su creol, es decir, de su lengua, de la lengua que los esclavos desarrollaron. Nos dice Fanon que el creol está a medio camino entre el francés y el petit negro, es decir, el negrito. Como habla, o sea, esta expresión petit negro se refiere a una expresión despectiva que usan los colonos para referirse a la forma en que hablan los esclavos. Y Fanon muestra que hay una tensión entre la lengua imperial, es decir, el francés, y la lengua de la infancia, que es el creol, que es la lengua que transmitían las madres y las abuelas, ¿verdad? Esa forma de hablar, ese dialecto que se les enseñaba a los niños en la casa, pero en las escuelas era prohibido hablar esa lengua, ¿verdad? En el caso de Martinica no hay una reivindicación identitaria del creol como lengua nacional, es decir, no se apropia de ese dialecto como si pasó en Haití, ¿verdad? Haití creó de su dialecto una lengua nacional. Esto no es posible en Martinica por la situación política, ¿verdad? Y nos termina de decir Fanon, el hecho de que el negro que acaba de desembarcar adopte un lenguaje distinto que el de la colectividad que lo vio nacer manifiesta un desajuste, una división. Y lo que está aquí trabajando Fanon es esta herida colonial, ¿verdad? Esta evidencia de que los martinicos nunca formarán parte de la comunidad francesa, nunca serán instalados como iguales dentro de esa comunidad, ¿verdad? Entonces eh, hay un proceso de auto negación, ¿verdad? Hay un proceso hay un proceso de aspiración a la metrópoli, ¿verdad? Estos cuerpos descritos no son sujetos de la política ni de la comunidad y su exclusión pasa por el lenguaje. Este texto de Fanon tenemos que guardarlo en memoria para cuando veamos la lectura sobre el feminismo, que será la otra semana, puesto que esa lectura va a retomar de cierta forma la idea de que la raza y la clase social son importantes para el análisis de la realidad social.
Y con esto terminaríamos el análisis del trabajo de Fano.